Hola, hoy vamos a hablar de algo que damos por sentado, pero que literalmente construyó el mundo en el que vivimos, la agricultura. Y no, no es solo plantar semillas, es la tecnología fundamental que nos permitió ser quienes somos. A ver, detengámonos un segundo a pensar. De todas las invenciones de la humanidad, de todas las ideas, ¿cuál fue la que realmente nos permitió dejar de ser nómadas, construir ciudades y, bueno, crear el mundo moderno? Pues sí, la respuesta, tan simple como poderosa, es la agricultura. Bueno, arranquemos por el principio. Para entender el impacto real de la agricultura, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, a una revolución que cambió para siempre la existencia humana. La propia palabra ya nos da una pista, ¿no? Viene del latín agri, que es campo, y cultura, que es cultivo. En el fondo, ¿qué significa? Significa tomar el entorno natural y transformarlo a propósito para producir alimentos. Es básicamente la domesticación de la naturaleza a nuestro favor. Es que, antes de esto, la vida era otra cosa. La humanidad vivía como nómada, en grupos pequeños, siempre moviéndose, siempre buscando la siguiente comida. La agricultura lo paró todo en seco. De repente, la gente podía quedarse en un solo lugar, y de ahí, casi como por arte de magia, nacieron los pueblos, luego las ciudades y finalmente las civilizaciones. A esto es a lo que llamamos la revolución neolítica. Ahora, la pregunta del millón es, si esto fue tan, pero tan importante, ¿dónde empezó todo? ¿Y cuándo? Lo más curioso es que no hay una sola respuesta, sino varias. Y esto es fascinante. La agricultura no se inventó una sola vez y ya. No, surgió en distintos lugares del mundo de forma independiente, casi al mismo tiempo. Allá por el 9500 a.C. tenemos la primera evidencia en el creciente fértil, con el trigo y la cebada. Pero mientras eso pasaba, en otras partes del mundo se estaban domesticando cosas completamente distintas, como el arroz en China o el maíz, el increíble maíz en Mesoamérica. Fue como una chispa que prendió en varios lugares a la vez. Claro, inventarla fue el gran primer paso, pero la historia no termina ahí. Una vez que la agricultura echó raíces, empezó un proceso de miles y miles de años de innovación constante, siempre buscando cómo mejorar, cómo ser más eficientes, cómo sacar más de la tierra. Y algunos de esos avances cambiaron las reglas del juego. Pensemos en los sumerios, que desarrollaron el riego para llevar agua a donde no la había. O mucho después, en la Edad Media, la invención del arado pesado, que por fin permitió cultivar los suelos densos y difíciles de Europa. Y ni hablar del intercambio colombino, después de 1492. Eso fue una revolución biológica. De repente, cultivos como la papa y el maíz llegaron a Europa, Asia y África, y el trigo y la caña de azúcar viajaron a las Américas, cambiando las dietas y las economías para siempre. Ahora, demos un salto gigante en el tiempo, hasta el siglo XX, porque aquí es donde la historia se pone mucho más compleja. La agricultura moderna logró una productividad que nuestros antepasados ni habrían soñado, pero, como todo, tuvo un precio. Miren este dato para entender la escala del cambio. A principios del siglo XX, un solo agricultor podía alimentar con suerte a unas 2 a 5 personas. Hoy un solo agricultor puede alimentar a más de 130. Es un salto exponencial, es increíble. ¿Y cómo se logró algo así? La clave está en lo que se conoce como la Revolución Verde. Y esta se apoya, digamos, en 4 grandes pilares. Primero, la mecanización, los tractores que reemplazaron a los animales. Segundo, los insumos químicos, fertilizantes y pesticidas sintéticos. Tercero, las semillas avanzadas, creadas en laboratorios para ser superproductivas. Y por último, la biotecnología, que nos permite modificar genéticamente los cultivos. Pero ojo, no pensemos que toda la agricultura del mundo es así, para nada. Hoy en día en nuestro planeta conviven 2 realidades que son casi opuestas. Por un lado, todavía existe la agricultura de subsistencia, la de pequeñas parcelas donde el único objetivo es darle de comer a la propia familia. Y en el otro extremo tenemos la agricultura industrial a mega escala, con sus monocultivos gigantescos totalmente conectada a los mercados globales. Y es aquí, en esta agricultura industrial, donde llegamos a la otra cara de la moneda, a esa factura ambiental de la que hablábamos. Porque todo ese éxito, toda esa productividad, ha tenido un costo bastante alto para el planeta. Escuchen esta afirmación porque es tremenda. Se estima que el sistema alimentario global, o sea todo, desde la granja hasta la mesa, es responsable de casi la mitad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que producimos los humanos. La mitad. Es una cifra que cuesta procesar.
Y ese impacto enorme se divide en varias áreas. Claro, está el tema de los gases de efecto invernadero. Piensen en el metano que liberan los arrozales o los óxidos de los fertilizantes. Pero no es solo eso. La agricultura también es una consumidora voraz de otros recursos naturales. Para que nos hagamos una idea de la escala, la agricultura usa más o menos 2/3 de toda el agua dulce que se consume en el planeta. 2/3. Además, cuando los fertilizantes químicos escurren de los campos, llegan a los ríos y al mar, creando zonas muertas donde casi no hay vida. Y a eso hay que sumarle la degradación del suelo y, por supuesto, la pérdida de biodiversidad cuando se talan selvas para plantar un solo tipo de cultivo. Todo esto nos trae de frente a uno de los mayores, si no el mayor, desafío de nuestro tiempo. La pregunta es, ¿cómo vamos a seguir alimentando a una población mundial que no para de crecer sin destruir el planeta en el proceso? Es un dilema gigantesco. El nudo del problema es ese. ¿Cómo podemos mantener esa productividad altísima que necesitamos para alimentar a miles de millones y al mismo tiempo bajar de forma radical el daño ambiental? De ahí surgen movimientos como la agricultura orgánica o la sostenible, que básicamente son intentos de resolver esta ecuación casi imposible. Y así llegamos al final de este recorrido. Y la pregunta que queda flotando es, quizás, la más importante para nuestro futuro como especie. ¿Seremos capaces de alimentar a más de 8.000 millones de personas sin agotar el único hogar que tenemos? La respuesta que encontremos va a definir sin duda el próximo gran capítulo en esta larguísima historia de la agricultura.